Buenos días, Eudeli, buenos días, Jonás, buenos días a todas en el Estado Nueva Esparta y a todos aquellos radioescuchas que a través de internet pues tienen esta prestigiosa emisora. Bueno, evidentemente hemos estado viviendo unos días de convulsión social. El Estado Nueva Esparta no escapa a la situación que vive el resto del país en materia de inseguridad. Y bueno, ante, digamos, la otitis que ha tenido el gobernador del Estado Nueva Esparta, autoridades, porque habría que entonces colocar de moda este término, pues no les quedó más remedio que recurrir quizás a actos que pudiéramos llamar hasta cierto punto ilegales, porque evidentemente violan los derechos también de otros ciudadanos, como es el libre tránsito. No obstante, hay algo que debe llamar poderosamente la atención a las autoridades. Fueron muy pocos las personas que de alguna manera estuvieron en contra de la protesta de los taxistas. ¿Y por qué hubo de alguna manera poco rechazo o casi nulo rechazo a esta acción? Bueno, porque sencillamente todos los neoespartanos, turistas, también son víctimas de esta situación. Lo más grave de este asunto, Eudeli, es que el actual gobernador de Nueva Esparta, a quien con todo respeto, nosotros no tenemos duda de sus buenos sentimientos y de sus buenos deseos por el bienestar del Estado y de sus habitantes, ha incumplido. El gobernador de Nueva Esparta ha sido mentiroso para con la población. Hay un video que está en nuestra columna Pescado Salado, en la página de Reporte Confidencial, en donde el gobernador dijo, entre otras cosas, que íbamos a tener 2 satélites para lo que iba a ocurrir aquí en el Estado. El gobernador dijo que los policías, que eran en ese entonces pagados con salario básico, entre comillas, iban a ser sustancialmente mejorados en sus condiciones salariales y en sus condiciones sociales y de vida. Qué casualidad que una de las víctimas del AMPA ha sido precisamente ha sido precisamente un funcionario policial, porque estaba de alguna manera tratando de mitigar sus escasos ingresos, precisamente trabajando como taxista. El gobernador de Nueva Esparta dijo que iba a crear una división de policía marítima, y esa policía tampoco se ha creado. El gobernador de Nueva Esparta prometió, entre otras cosas, que iba a asumir personalmente el asunto de la seguridad. Y resulta ser que el gobernador apareció después de 3 días de convulsión social, apareció el día de ayer. Entonces, de paso el gobernador nombra, o mejor dicho, su jefe policial, su jefe de seguridad, es un general Aquilino Mata, creo que es el apellido, si mal no recuerdo, y quien también merece todo nuestro respeto, general. Pero yo le voy a dar un consejo, mi general. Usted debería renunciar a su función. Porque alguien que llega y ante una entrevista que tú le haces en ese prestigioso medio radial de Eudeli, y él dice, sí, palabras del general, esto no lo estoy inventando yo. Sí, las exigencias de los taxistas es por inseguridad. Parece que el general descubrirá agua tibia. Y de paso él llega y convoca a una reunión con los taxistas en el sector de las piscinas de Guatemala, en el sector deportivo, y cuando él va, qué cosa tan extraña. Los militares que están en funciones civiles, generalmente tú los ves uniformados. Este general, que está cumpliendo funciones estrictamente militares, dirigiendo un cuerpo civil, él va apareciendo como un director, que estuviese cumpliendo funciones realmente policiales. Entonces, ante esta situación de desenfreno por el AMPA, ante esta situación de desesperanza que vimos los espartanos, no hay respuesta de las autoridades. Sencillamente estamos viviendo... Pero fíjate, Javier, una cosa, vamos a ilustrarle a los que están en sintonía de cuándo es ese video, qué data tiene ese video al cual tú te refieres a través de este espacio, y el resultado, porque hoy todo está tranquilo, hay una reunión con el sector transporte. Fíjate que el lunes, desde el sábado estaba todo esto, enviaron Twitter, enviaron cualquier cantidad de información, llamadas y todo, incluso hasta el día de ayer, y hoy todo está en calma. O sea, quiere decir que la reunión de Dusco, no sé qué información manejas tú, porque hemos llamado insistentemente a José Luis Izace para que salga, ya nos habíamos comunicado con él y se había continúa con el teléfono apagado. Exacto,
pero ¿qué información tienes de la reunión que se produjo ayer con el comandante de la Guardia Nacional, el presidente nacional de la Federación de Transporte, también con ISACE y el gobernador del estado Nueva Esparta y por supuesto el grupo de los profesionales del volante, que se llegó ahí para que hoy tuviese todo tranquilo? Tuvo que haber, parece que hubo humo blanco. Mira, la información que tú tienes es la misma que manejo yo y la que maneja el resto de la población. Es decir, ninguna. Y no manejamos ninguna porque es que no se ha llegado a ningún acuerdo, Eurel. Porque es que sencillamente si aquí hubiese acuerdo, aquí ya hubiesen salido ellos pomposamente en una rueda de prensa a decir qué o qué cosa nos van a prometer hacer. ¿Ellos a quién te refieres? Me refiero a las autoridades de la gobernación, al jefe de seguridad del Estado Nueva Esparta y a las autoridades del sindicato. Pero no te parece, pero la pregunta que te hago, tú como una persona también que está metida en este ambiente político, es que si los taxistas, los profesionales de volante están tranquilos y aquí nos han llegado 2 líneas que bueno, que prácticamente ya no, dicen que todos no van a hacer tranca, no van a, las protestas están congeladas hasta los momentos, quiere decir que llegarían a algo que no sabemos. O sea, que tienen algún beneficio que lo lograron. Deudelis, el acuerdo es, te voy a decir francamente, y no estoy especulando con esto. Ajá, ¿cuál es el acuerdo es sencillamente dar un paréntesis el resto de la semana. ¿Correcto? El acuerdo es sencillamente dar un paréntesis el resto de la semana, bajar un poco las tensiones, digamos, desde el punto de vista social. Y supuestamente opciones entre el resto de las distintas partes del sector transporte, para ver si de alguna manera en conjunto, todos los actores sociales que están allí involucrados, pues pudieran llegar a algunos elementos, algunas soluciones esenciales desde el punto de vista pragmático, porque lo que aquí se aplica es un pragmatismo, aquí no hay una planificación para tratar de solucionar ese asunto, y que vamos a estar claros, Eudeli. Es decir, los taxistas pueden protestar un día, pueden protestar 2 días, pueden protestar 3 días, pero ¿de qué viven ellos, Eudeli? Ellos viven de ese tránsito, ese traslado que te hacen a ti, que le hacen a Jonás, que le hacen a cualquier ciudadano, que me hacen a mí. O sea, si ellos no trabajan, sencillamente no llevan comida a su casa. En algún momento tienen necesariamente que haber valga la redundancia, un cese de la protesta en ese sentido. Y que a la final de cuentas, pues por supuesto eso tampoco le beneficia ni siquiera a ninguno de su familia, no les beneficia a la sociedad en general. Tiene que haber necesariamente o forzosamente un cese de la protesta de ese tipo. El llamado que nosotros hacemos estoy hablando por manera socialista, yo estoy hablando como un ciudadano más. El llamado que le hacemos es al gobernador es que deje de mentir. El llamado que le hacemos al general Aquilino Mata es que deje de mentir. Y que llame a una comisión, no esencialmente solamente son los transportistas, porque es que el problema de la inseguridad trasciende, de Eudeli. El problema de la inseguridad no es un problema, se roban escuelas, roban viviendas, atracan a la gente en los autobuses, atracan a la gente en las calles, atracan a la gente los pescadores siguen siendo atracados en la mar. Entonces esto no es un problema solamente de los taxistas. Esto es un problema de la sociedad neoespartana en general. Ahora, yo sí me hago una pregunta, Eudeli, y me gustaría que tú como periodista le indagaras un poco más con las autoridades correspondientes. Yo puedo justificar que haya robos y haya asesinatos en tierra firme, porque uno dice, llega un asesino, cualquier delincuente y hace su acción criminal y se traslada de cualquier parte a otra del Estado. Pero aquí en Margarita, alguien que asesina, ¿para dónde se va a ir? Alguien que robe un vehículo, ¿para dónde se va a ir? Alguien que sea unas bandas, llámese bandas juveniles, llámese bandas de adultos, llámese bandas criminales, etcétera, etcétera, ¿para dónde se van a ir? Entonces hay una situación de desmedro en función de la sociedad por sencillamente una impunidad que está prácticamente acabando con toda la sociedad en general. Y yo sí creo realmente que ya el problema de la inseguridad no es ni siquiera un problema ya de planificación entre estos aspectos, entre estos factores, entre los sectores, en este caso del transporte y de la gobernación. Esto es una cuestión que atañe, sinceramente, a entender nosotros desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva ontológica, cuando hablo de la perspectiva ontológica, disculpa que sea un poco filósofo aquí en este sentido, es entender que se perdió el sentido del ser humano, se perdió el sentido por la vida. Y cuando se pierde el sentido del ser humano, el sentido por la vida, aquí no hay plan que valga, Diogenes. Sencillamente aquí el gobernador tiene que comprender que todo proceso de seguridad tiene que comenzar desde la escuela, que todo proceso de seguridad tiene que pasar sobre todo en los liceos. La directora, yo hago un llamado a la directora de educación para que diga, no, yo sí tengo cifras de eso, se llama directora de educación. Aquí han crecido bárbaramente las cifras de deserción educativa en los liceos. Nosotros estamos formando adolescentes no para el trabajo,
no para el estudio, estamos formando adolescentes para la delincuencia. Y eso ocurre ¿por qué? Porque sencillamente llegan 3, 4 motorizados frente a una escuela, llegan y con un saco de billetes, y dicen, ¿para qué tú vas a estudiar allí? Si yo tengo aquí esto que está acá, te lo gano de esta manera más fácil. Y esas son cosas que lamentablemente aquí fueron desmanteladas. Aquí había un programa de formación de defensorías educativas que había disminuido al mínimo el problema de la delincuencia juvenil. Eso fue desmantelado por la actual Dirección de Educación. Entonces, cuando nosotros tenemos estos planes, llámese como se llame, y no pensamos realmente en que el malandro, el joven, el que está asediado, el que está involucrado en el hecho de la delincuencia, no está de alguna manera orientado desde su educación, pues sencillamente aquí no hay plan que valga. Aquí lo único que vamos a tener son pañitos calientes, aquí lo que vamos a tener son situaciones temporales para tratar de solucionar el problema. Entonces el llamado es a que empecemos a ver que no solo son soluciones pragmáticas, que tenemos que ver soluciones ontológicas, soluciones educativas, soluciones filosóficas, poder reencontrarnos con el ser y poder volver a aquella Margarita de antaño, en donde sencillamente todos éramos felices y en donde todos podíamos compartir momentos sanos, alegres y por supuesto, con mucho sentido de humanidad. Javier Viva Santana, miembro de Marea Socialista, el popular Pescado Salado, quien tiene columnas de opinión. Javier, el problema de la inseguridad en Venezuela no es de hace 2 años para acá, el problema de la inseguridad en Venezuela es de hace muchísimo tiempo atrás y se ha agudizado. ¿Crees que en el momento cuando Hugo Chávez estaba vivo se hicieron planes de seguridad efectivos? ¿Esto no pudiera ser el desencadenante o el desenlace de lo que anteriormente se dejó de hacer en este país por parte de la seguridad venezolana? Bueno, evidentemente, tú estás haciendo una pregunta, te estás lanzando una recta, esa que lanzaba Félix Hernández, ¿no? Fíjate bien, los planes evidentemente han fracasado. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Los planes de seguridad del presidente Chávez fue incluso cuando recuerdo que ganó la enmienda en el año 2009 para la reelección, ¿te recuerdas? Sí. Las primeras palabras de Hugo Chávez, ¿cuáles fueron? Tenemos un compromiso con el pueblo y con el país por resolver el problema de la delincuencia en Venezuela. Eso lo dijo Hugo Chávez. Y si Hugo Chávez lo dijo, quiere decir que Hugo Chávez aceptó en ese momento que tenía un compromiso y una deuda social enorme con los venezolanos. Es decir, él estaba asumiendo allí que en sus 10 años en ese momento de poder, en sus 10 años de gobierno, había sencillamente fracasado en ese punto. A pesar de que se habían logrado como la reducción de la pobreza, como los avances que hemos tenido en diversas materias sociales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido desde el 2009 para acá? Bueno, el presidente también enfermó, eso también tenemos que tomarlo en vista. Nosotros no podemos tampoco justificar lo injustificable, pero el presidente también enfermó. Entonces no ha habido realmente una política de seguridad en el país. O sea, el que quiera aquí decir que ahora esto es culpa, yo tengo que hacer un llamado muy sensato a las autoridades. Es irresponsable el presidente de la República cuando dice que ahora la delincuencia es porque la derecha o los apátridas o la oligarquía están armando a las delincuentes. No, mi amigo. Eso viene desde hace mucho tiempo. Es decir, aquí el armar a las bandas, eso no es de ahorita. Ajá. Y lo peor no es eso. Aquí escribía, por ejemplo, Augusto Hernández, y algo que es muy importante, nosotros que en paz descanse Augusto Hernández. Sí. Aquí llegan y nos han traído una serie de personas que a veces no sabemos ni siquiera de dónde, o sea, cuál es su origen, su profesión, a qué se dedican, y han venido a aterrizar aquí en Margarita. Y sencillamente pues hemos perdido todo tipo de control social sobre la gente que está de alguna manera inmigrando, que está viniendo a Margarita a vivir. Entonces toda esa serie de aspectos, por supuesto, han desencadenado que no haya política de seguridad. Es decir, aquí han prevalecido aspectos politiqueros, aquí han prevalecido... De todos los sectores, Javier, de muchos sectores. No se puede señalar solamente a un tema de una línea nacional. Aquí hay muchos sectores que han tenido complicidad. Pero yo quiero también, porque muchas personas te han escuchado y te leen. Y tú eres un hombre que te estás desprendiendo de la corriente revolucionaria de Hugo Chávez, de Maduro, para ir camino a otro tema, otra especie de socialismo con Marea Socialista. Y ahora, ¿cómo pueden creerles a ustedes, Marea Socialista, si un resultado de producto de una política que tú estás cuestionando por parte de la revolución, quién puede confiar en ustedes en estos momentos que aspiran
tener puestos políticos. Y bueno, y tengo que preguntarte también, para que termines el análisis en estos 4 minutos que nos quedan, de que el Consejo Nacional Electoral dijo que no iba a registrar otro partido, así que Marea Socialista ¿Cómo queda cae Marea ahí Sí, y eso que con el sus CNE... aspiraciones a diputado, Claro. y las tuyas también. Bueno, Eudeli, No mira, te rías, fíjate que bien. sabes que es cierto. Fíjate bien, Eudeli, hace unos días salió un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde decía el estudio que el 30,8% de los electores está despolarizado. Es decir, no quieren ver, si lo vamos a llamar así, no quieren ver ni para la derecha ni para la izquierda. Es decir, ¿y cuál ha sido de alguna manera el plan? Y esto es un plan perverso, esto es un plan enquistado, no solamente por intereses que están detrás del gobierno, ejecutados, espero que no sea a través del Consejo Nacional Electoral, pero que también le convienen en parte a la Mesa de la Unidad Democrática, la llamada Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros los venezolanos no tenemos otra opción, pues. O miramos para allá o miramos para acá, o es blanco o es negro. Y yo creo que es hora de empezar a ver en colores. Yo creo que es hora de empezar a ver no solamente el norte, el sur, el este y el oeste. Yo creo que podemos mirar al noreste, al suroeste. Yo creo que podemos empezar a ver el núcleo de las cosas. Y eso es lo que está planteando Marea Socialista. Marea Socialista lo que está planteando es un acercamiento entre todos los sectores honestos. Porque nosotros tampoco aquí vamos a hablar, a tapar el sol con un dedo. Marea Socialista ha sido, lo que no ha hecho la oposición lo hizo Marea Socialista, que es denunciar la fuga de capitales por más de aproximadamente 260.000 millones de dólares en los últimos años. Okay. A partir de las denuncias que hizo la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Nere Betancur, y el ministro de Planificación, Jorge Jordani, en que se robaron 25.000 millones de dólares en el año 2013, sobre todo. ¿Y eso producto de qué? Tiene que haber una trilogía, de Eudeli, tiene que haber una trilogía entre el gobierno, entre sectores políticos corruptos, tiene que haber entre sectores financieros, porque eso es que ahora yo meto una mochila, la cantidad de dólares y me la llevo, y tiene que haber una movida entre sectores empresariales de maletín, entre sectores, entre comillas, de maletín. Sí, pero ¿cómo? Porque ya nos quedan 2 minutos. ¿Cómo creer un sector en Marea Socialista que en un momento defendió el sistema de gobierno que ha tenido estos resultados que tú lo estás exponiendo en materia de seguridad, lo estás exponiendo también en estos momentos? Y esa fuga de capitales no... pero es que es evidente, Eudelis, los avances sociales de la revolución bolivariana nadie los puede negar. O sea, ¿quién puede negar que la educación, que hemos disminuido los niveles, que fueron disminuidos los niveles de pobreza hasta el año 2012? ¿Quién puede negar que evidentemente la revolución permitió mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo? ¿Quién puede negar evidentemente que el país, que Venezuela emergió como política, de alguna manera geográfica, geopolítica durante todo este tiempo? ¿Quién pudiera negar entonces esos avances? ¿Quién puede negarlo? Eso no lo puede negar nadie. Que del 2013 para acá tengamos un retroceso, porque ha habido sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela traidores a Hugo Chávez, quienes en este momento deberían estar tras las rejas con un juicio metido. Eso es otra cosa. Pero entonces el producto es bueno de la revolución. Te lo pregunto ya, porque tú me estás diciendo con vehemencia. Tenemos bemoles como la inseguridad. Evidentemente hubo bemoles como la inseguridad. Hay bemoles como la corrupción. Pero los avances sociales de la revolución bolivariana no pueden ser negados. Aquí los pobres eran execrados por la Cuarta República. Fue Hugo Chávez quien levantó la bandera de la pobreza y que esas personas estaban invisibilizadas y empezaron a verla. Ahora, aquí fue Hugo Chávez el por primera vez, disculpa, aquí fue Hugo Chávez por primera vez el quien puso en el tapete el problema de las clases sociales y como tal fue trabajado por él de una manera, para mí, impecable, más allá de todos los bemoles que hayamos podido tener durante todos estos años. Conversando con Javier Viva Santana, miembro de Marea Socialista. ¿Y la crisis económica? Eso es lo que iba a decir. ¿No te parece que los logros que pudo haber logrado Hugo Chávez con la pobreza extrema hasta el 2012 no pudieron haber retornado con este problema de la inflación y la crisis económica que se vive actualmente junto con el desabastecimiento? Y acaba de llamar una docente que dice que cobra 600 bolos, 6 billeticos de 100. 600 bolívares en cestatique. Sí, bueno, evidentemente, yo no estoy negando eso, yo soy un denunciante de esta política económica de Maduro. Maduro ha pactado con las transnacionales. Es una política nefasta. Es decir, Nicolás Maduro sencillamente traicionó el legado del presidente Chávez. Diosdado Cabello traicionaron el legado del presidente Chávez y todos aquellos que están en este momento defendiendo a Maduro y están defendiendo a Diosdado Cabello desde el Partido Socialista Unido de Venezuela son de alguna manera corresponsables de la corrupción y de esta política nefasta económica que está de alguna manera torpedeando a todos los venezolanos. Nosotros no merecemos esta vida, nosotros no merecemos la inflación, nosotros no merecemos la escasez, nosotros no merecemos la delincuencia. Entonces es hora de reencontrar los avances positivos de la revolución bolivariana y desde Marea Socialista estamos dispuestos nosotros
como corriente política alterna, a tratar de reencontrarnos los venezolanos y repotenciar, corregir los errores que haya que corregir, pero nosotros no levantamos ni bandera ni capital. ¿Y Nosotros con no qué levantamos... tarjeta van a ir a ser candidato a la Asamblea Nacional y tú aquí a ser candidato a diputado del Consejo Legislativo? Yo no estoy aspirando a, no, yo no estoy aspirando a Pero diputado. ¿con qué tarjeta, pues? Pero ¿con qué todo caso, tarjeta? nosotros estamos esperando un planteamiento que se hizo ante la sala electoral del Consejo Nacional Electoral. Vamos a esperar los próximos días y una vez que la sala electoral del Consejo Nacional Electoral nos dé respuesta positiva o negativa, habrá una rueda de prensa por parte de la Dirección Nacional de Marea Socialista para ver cuáles serán, en función, el rumbo que tomará Marea Socialista desde el punto de vista político. Por ahora solo te puedo decir que sin nosotros ser tarjeta política en este momento ya gozamos entre el 10 y el 12% de las encuestas, y eso lo reconocen hasta nuestros propios adversarios de la Mesa de la Unidad Democrática. Así está en este momento Marea Socialista, y por eso es que el PSUV no quiere que Marea Socialista se organice como organización, valga la redundancia, como partido político, como organización política, porque sencillamente las bases no quieren nada con las cúpulas del PSUV.